Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el material del capítulo de teoría cinética. Eh, en la última sesión, recuerdo que estábamos viendo o habíamos comentado esa fórmula que ven en la pizarra, que es la energía cinética traslacional total, que hay que distinguirla de la energía cinética de una molécula. Entonces, cuando solamente es una molécula, solamente hay que utilizar lo que está en el paréntesis, o bien quitarle la n a estas, la n mayúscula o el número de moles. ¿De acuerdo? Cuando le hablan de la energía cinética por molécula, ¿verdad? Vean que no se está considerando todo el conglomerado, ¿verdad? Así se le llama, el conglomerado de moléculas que están en un gas. Entonces, cuidado a la hora de las preguntas, ¿verdad? Porque se presta para confusión. Una cosa es la energía cinética traslacional total, que es este caso, se calcula por estas tres posibilidades, ¿verdad? O la otra es la energía cinética por molécula. Entonces, si es la energía cinética por molécula, únicamente sería 3 medios de RT, o sería 3 medios de KBT, ¿ok? O sería únicamente un medio de M0, velocidad, el promedio del cuadrado de la velocidad. Entonces vean el caso de una molécula, ¿verdad? Y el caso de un conglomerado de N moléculas. ¿Sí? Profe, ¿Sí? es como decir que la transaccional total es la sumatoria de todas las energías de las moléculas. Sí, correcto. También se ve así, por supuesto. Esto sería la sumatoria de todas las que hay, desde I igual 1 hasta N. También se puede ver así, ¿verdad? Sí. Una sumatoria de todos los términos, ¿verdad? Eh, ok, bueno. El otro resultado que les quería comentar es que recordarán el teorema de equipartición, ¿verdad? El teorema de equipartición dice que cada grado de libertad aporta un medio de KBT, ¿verdad? Ese teorema está ahí en la página 538, dice cada grado de libertad aporta un medio de KBT a la energía de un sistema, donde los posibles grados de libertad son los asociados con traslación, rotación o vibración. ¿De acuerdo? Entonces habíamos imaginado que una molécula, eh, en principio ellos se la imaginaron como que si fuera una pelota de ping-pong, como una bolita de ping-pong, ¿verdad? Como la partícula que estudiamos en física 1, ¿verdad? Entonces, un grado de libertad, yo lo pongo así, un GL, pues en este caso se refiere únicamente al movimiento de esa partícula en una dirección en particular. Por ejemplo, una bolita de ping-pong moviéndose en el eje X, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos los problemas de física, caída libre es un grado de libertad, porque cuando usted suelta una piedra, pues viene moviéndose en la dirección vertical. Lo que pasa es que en el caso de un gas que está contenido en una caja, está compuesto por muchas partículas. Entonces ellos, para resolver ese problema, se imaginaron que cada partícula tenía la posibilidad, o quitemos la palabra posibilidad, mejor, la probabilidad de moverse en las tres direcciones en la caja. O sea, ellos imaginaron una caja cúbica. Entonces la caja cúbica tiene X, tiene y tiene Z, ¿verdad? Es un espacio, es un volumen. ¿De acuerdo? Entonces, esa caja está llena de partículas, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, una molécula de ese gas igualmente puede trasladarse en X, puede trasladarse en Y o puede trasladarse en Z. Entonces, démosle la posibilidad de que tengan, o sea, de que cada una tenga la misma probabilidad de moverse en ambas direcciones. Entonces, como es X, Y, Z, entonces ahora una molécula en un gas tiene 3 grados de libertad. Imaginándose que se trata de una partícula, ¿ok? Imagínese una bolita de ping-pong que pudiera moverse en X, en Y o en Z, 3 grados de libertad. Pero eso es para una molécula sencilla, como por ejemplo el helio, ¿de acuerdo? Pero si tenemos una molécula más compleja, como por ejemplo una molécula diatómica, el nitrógeno, entonces ellos se imaginan que se trata de un rotor rígido. O sea que cada átomo de nitrógeno está en los extremos de una varilla
digamos, de una barra que no tiene masa, o sea, se desprecia la masa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ellos se imaginan que si es una molécula de nitrógeno, pues ella está orientada en un plano, ¿verdad? Con respecto a un eje Y y X. Entonces, si nos imaginamos ese rotor rígido como el marcador, ¿verdad? Entonces el marcador puede rotar sobre su propio eje, puede rotar en este plano, con respecto a este plano, y también puede trasladarse en X, Y o Z. Entonces vean que el teorema de equipartición le dice que es un medio de KBT por cada grado de libertad. Quiere decir que aquí hay 5 grados de libertad. Entonces habría que multiplicar 5 por un medio de KBT. Y esa sería la energía, ¿verdad? De esa molécula. Y ahora dentro de un ratito las vamos a escribir. Ok, y después se imaginaron que también la molécula puede vibrar. O sea, que también tiene un movimiento como que si tuviera un resorte aquí, como el problema del movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces la molécula puede hacer un movimiento así. Ok, entonces ahí hay hay otros 2 grados de libertad. Ok, entonces el teorema, digamos que reparte la energía, un medio de KBT a cada grado de libertad, por traslación, por rotación y por vibración. ¿Ok? Y de esa manera pudieron explicar lo que se veía, digamos, experimentalmente en el laboratorio. Entonces, por eso se llama el teorema de equipartición, porque reparte la energía, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, en partes iguales. O sea, un medio de KBT a cada grado de libertad. ¿Ok? Entonces, de ese teorema surge también este resultado. La velocidad cuadrática media o velocidad media cuadrática. La velocidad cuadrática media. Esta V le ponen un R, una M y una S de subíndice. Digamos, la traducción viene del inglés, ¿verdad? Root mean square. Velocidad a la raíz cuadrática media. ¿Okay? Y está definida como la raíz cuadrada de la velocidad promedio, del promedio de la velocidad al cuadrado. Así está definida. ¿Ok? Entonces, cuidado, porque aquí un error es que me cancelan el 2 con el 2 de la raíz, y es falso. Es decir, esto no es igual a esto. Cuidado, me hacen eso. ¿De acuerdo? Ahí no se puede cancelar, porque ya esto es un término. O sea, es un término como tal que está definido. Y no corresponde a esa álgebra que aprendimos por ahí de cancelar el exponente con el índice de la raíz. Yo lo que sí puedo decir aquí es que el promedio del cuadrado de la velocidad es la raíz, ¿cómo es la cosa? Elevándolo al cuadrado es la raíz cuadrática media al cuadrado. Eso sí es cierto. Eso sí está bien. ¿Ok? Pero no puedo cancelar los índices en esa raíz. ¿Está bien? Bueno, resulta que con ese teorema de equipartición de la energía, también se llega a esto. La VRMS es igual a la raíz de eso, ¿verdad? La raíz del promedio del cuadrado de la velocidad, y también es igual a esto, a la raíz cuadrada de 3 KBT entre M0. O también es igual a 3 RT, esta R es la constante universal del gas, ¿verdad? Entre M mayúscula. Entonces vean las dos posibilidades, bueno, las 3 posibilidades como se puede calcular, ¿verdad? Una raíz cuadrática media. 3 KBT, KBT es la constante de Boltzmann, ¿verdad? T, la temperatura en Kelvin, ¿verdad? M0 dijimos que es la masa de una molécula, ¿ok? Y por ahí hay unas fórmulas que vimos en el capítulo de gas ideal, ¿verdad? En el capítulo 18 de cómo calcular ese M0, ¿verdad? Ok, y si no es por aquí, también puede calcularlo por aquí. 3RT entre M mayúscula. La M mayúscula ahora es la masa molar del gas, o lo que en química, en el curso de química, le decimos peso molecular.
que está en gramos por mol. Entonces, ahora esa velocidad se puede calcular por alguna de estas tres posibilidades, ¿verdad? Lo más común, lo más usual es que la tenga que calcular por aquí o por aquí. Por cualquiera de las dos le tiene que dar lo mismo. ¿Okay? Este es un resultado de la teoría cinética, del teorema de equipartición de la teoría cinética. Y no se les olvide que la energía, que la temperatura está en Kelvin, ¿verdad? O sea, cuidado, dejan aquí la temperatura en Celsius, porque si no, les da otra cosa, ¿verdad? Y adivinen, hay una opción en la plataforma que le calcula la velocidad con temperatura en Celsius, ¿verdad? Entonces, si a usted se le fue ese detalle, se va a encontrar una solución que para ustedes es correcta, ¿verdad? Pero está errada. O sea, no pasaron la temperatura que él tiene. Bien, entonces, vamos a ver ahora los calores. Vamos a ver ahora el calor específico molar. Calor específico molar de un gas ideal. Bueno, ya nosotros habíamos visto cómo calcular calor, ¿verdad? En el capítulo de primera ley. El calor puede ser debido a un cambio de temperatura, ¿verdad? O también hay transferencia de calor debido a un cambio de fase. Ok, bueno, ahora aquí en este capítulo nos dan la visión microscópica, es decir, cómo calcular el calor, la transferencia de calor desde un punto de vista microscópico. Entonces hay dos posibilidades, una que sea a presión constante y la otra posibilidad que sea a volumen constante. Entonces cuando es presión constante, hablamos de un proceso isobárico, ¿verdad? O nos referimos como a un proceso isobárico, presión constante, ¿verdad? Y cuando es volumen constante, hablamos de un proceso isocórico, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a poner ahora son un par de ecuacioncitas eh, que nos permiten calcular el calor en cada uno de esos dos casos. O sea, cuando yo sepa que el proceso es isocórico, pues voy a utilizar una fórmula en particular. Y estas fórmulas son las siguientes. Cuando el proceso es a presión constante, el Q se calcula como N por Cp por delta T. Ya vamos a ver qué es esa P. Y cuando el calor es a volumen constante, es un Q igual a N CV por delta T. ¿Ok? Esa N que vemos en ambas ecuaciones es el número de moles. Ahora, la C mayúscula con el subíndice, ¿verdad? El P y el V se refiere a la capacidad calorífica molar a presión constante y a volumen constante respectivamente. Esa capacidad calorífica es un valor que ya está dado en una tabla de libro. O sea, al igual que los calores latentes, que el calor específico, que la conductividad térmica, que el coeficiente de dilatación, todas esas son cantidades que caracterizan el material. En este caso, el Cp y el Cv caracterizan el gas en particular. Entonces, ahí en el libro hay una tabla de calores específicos molares, donde le habla de los Cp y Cv de diferentes gases, ¿verdad? Entonces se lo clasifica en gases monoatómicos, es decir, hay una tabla ahí en donde tenemos el Cp y el Cv para gases monoatómicos, diatómicos y poliatómicos. Aunque aquí los que más nos interesan son el mono y el diatómico, porque son los casos que más aparecen en
digamos, para efectos de preguntas en la plataforma. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo las podemos calcular. Bueno, resulta que para gases monoatómicos, ejemplos de gases monoatómicos, ¿cuáles son? El helio, el argón, xenón, el hidrógeno monoatómico, nitrógeno atómico, ¿verdad? Esos son casos de gases monoatómicos. Por ejemplo, diatómicos, ¿cuáles serían? Nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. ¿Okay? Y poliatómicos son moléculas más complejas, ¿verdad? Por ejemplo, el CCl4, ¿cómo era que se llama eso? El tetracloruro de carbono. ¿Cuál otro? Ahí le dan también el ejemplo del dióxido de carbono. El metano, el CH4. Y hay otras moléculas, ¿verdad? Estos se clasifican como poliatómicos. Vean que es una molécula más compleja, ¿verdad? Entonces aquí los grados de libertad son 3, porque al ser monoatómicos los imaginamos como que si fuera una partícula. Entonces se traslada en X, Y, Z. Tiene 3 grados de libertad. Pero, por ejemplo, en el caso de los diatómicos, es lo que les decía de que ellos se lo imaginaron como que si se tratara de un rotor rígido, ¿verdad? Una barra con una masa despreciable y los átomos puestos en los extremos de la barra, ¿verdad? Entonces aquí hay 5 grados de libertad. ¿Ok? Y en el caso de los poliatómicos hay 7 grados de libertad, porque ya aquí hay traslación, hay rotación y hay vibración. Aquí solamente es traslación y aquí traslación más rotación. Y aquí están las 3 posibilidades, ¿verdad? Traslación, rotación y vibración. Entonces, por cada uno de estos, para cada uno de estos, perdón, de estos gases, hay una energía interna. Se puede calcular la energía interna. Ya ahorita vamos a ver cómo se calcula. Pero primero queremos ver cómo calcular las capacidades caloríficas, las capacidades, sí, las capacidades, ¿cómo se llama? Los calores específicos molares, ¿verdad? A presión y a volumen constante. Entonces, en el caso de monoatómicos, el CV se puede calcular como 3 medios de R. O sea, 3 medios o 1.5 multiplicado por R. Ese sería el CV para todos los monoatómicos. En realidad no es cierto. O sea, cada uno de estos gases tienen diferentes, son diferentes, ¿verdad? Y sus capacidades caloríficas también. Pero, digamos, el modelo de teoría cinética trata de meterlos por grupos, ¿verdad? Por familias. Entonces, les asigna una única capacidad calorífica a todos estos gases que son monoatómicos. Pero realmente no son iguales. Sin embargo, aquí suponemos que sí. Entonces, los CV son 3 medios de R y los CP son siempre 5 medios de R. O sea, esto es 1.5 multiplicado por R y esto es 2.5 multiplicado por R. Así yo puedo calcular la capacidad calorífica de un gas a volumen constante, a presión constante, que sea monoatómico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con los CP y CV del diatómico? En el caso del diatómico, vamos a ver dónde lo pongo. El CP y el CV son 5 medios de R y el CP son 7 medios de R. Esos son los que vamos a utilizar en el caso del diatómico, siempre. O sea, siempre que me hablen que me digan una molécula de nitrógeno, una molécula de oxígeno, ya yo sé que los CV y CP son estos. ¿Ok?
¿Ok? Y en el caso de los poliatómicos, que casi no hay preguntas de eso en la plataforma, cuesta mucho verlas, el CV es 3R y el CP es 4R. ¿Ok? Pero cuesta verlos, ¿verdad? El caso que más se ve es el caso de monoatómicos y diatómicos, que ya los tenemos identificados, ¿verdad? Entonces, esos serían los CP y los CV para cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, resulta que vamos con las energías internas. ¿Cómo se calculan las energías internas? Bueno, vean que la única forma que tenemos de calcular el cambio de la energía interna hasta el momento conocida, ¿cuál es? Cambio de la energía interna es Q más W. Capítulo 19, ¿verdad? Esa es la única forma. No hemos visto ninguna otra. ¿Ok? Ese es el punto de vista macroscópico. Primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Pero recuerden que la teoría cinética fue una teoría que surgió paralela al desarrollo de la termodinámica, que le interesa el estudio microscópico. ¿Ok? Entonces, los que desarrollaron la teoría cinética también encontraron una forma de calcular la energía interna sin tener que pasar por la primera ley. Y entonces, en teoría cinética, el cambio de la energía interna es igual a NCV por delta T. Y este resultado, jóvenes, el libro lo pone por acto y fe, ¿verdad? Por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea que ahí no lo deduce, sino que le dice, es así. ¿Ok? Y vean que aquí aparece un CV, ¿verdad? No es un CP. Y esto funciona, esta fórmula sirve para calcular el cambio de energía interna de un gas independientemente de su naturaleza. O sea, no importa si es monoatómico, diatómico, poliatómico. Se supone que se puede calcular siempre por aquí. Okay, entonces, esto es capítulo 20 y este es el punto de vista micro. O sea, el resultado que obtiene la teoría cinética y que ellos demostraron que estaba en total acuerdo con la primera ley. ¿Okay? Entonces, en el caso de un gas monoatómico, la energía interna, no el cambio, ¿verdad? La energía interna se puede calcular de esta manera. Como es la energía cinética traslacional total. O sea que la energía interna es igual a 3 medios de NKBT o 3 medios de NRT. Quiere decir que la energía cinética, interna de un gas ideal monoatómico es igual a la energía cinética traslacional total, que era lo que habíamos puesto ahora al principio, ¿verdad? Vean que aquí solo hay traslación. ¿Qué pasa con el caso diatómico? ¿Qué pasa si yo tengo un gas diatómico? Pues entonces en el caso de un gas diatómico, si es diatómico, la energía interna es igual a 5 medios de NKBT o 5 medios de NRT. Y aquí hay traslación
más rotación. ¿Ok? Vean que el numerito que va apareciendo aquí, multiplicado por el 1/2, son los grados de libertad. ¿Qué pasa si es poliatómico? Si es poliatómico, la energía interna es igual a va a ser igual a 7/2 de NKBT o 7/2 de NRT. Entonces aquí hay traslación más rotación más vibración. Vean el grado de libertad, ¿verdad? En cada una de las ecuaciones. Entonces esto funciona para átomos como neón, argón, hidrógeno atómico, etc. Esta funciona para oxígeno, nitrógeno, ¿verdad? Hidrógeno. Y esta de aquí funciona para una molécula más compleja, ¿verdad? Dióxido de carbono, metano, tetracloruro de carbono, por lo menos las que le indican ahí en la tabla del libro, que son dióxido de carbono, dióxido de silicio, agua, también incluyen el agua como una molécula poliatómica, y metano. Hay más, ¿verdad? Pero pues aquí solo vemos algunos casos, ¿verdad? Entonces, vean cómo se puede calcular la energía interna. Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero aplicar el cambio de energía interna a alguna de estas ecuaciones? También lo puedo hacer. Simplemente cuando yo pongo el triángulo aquí, ¿verdad? También se lo aplico aquí, a la temperatura. Ven que aquí no es delta T. Lo ven que no es delta T, es T. Entonces yo también podría perfectamente calcular el cambio de la energía interna asociado con un gas monoatómico o con uno diatómico. Simplemente le aplico el cambio en ambos lados y ya yo sé que el 3/2 de NKB es una constante, ¿cierto? Son números constantes y lo que puede cambiar es la temperatura. Okay, entonces vean que estas fórmulas también funcionan si nos piden que calculemos el cambio de la energía interna. Ok, ahora esta en particular, esta fórmula funciona para cualquier caso. Funciona para el caso monoatómico, diatómico o poliatómico. Bueno, eh, ok, vamos a ver ahora otras cantidades ahí que vamos a necesitar. Bueno, estos fueron resultados que encontraron, ¿verdad? En teoría cinética y que estaban en completo acuerdo con lo que se veía en termodinámica, ¿verdad? La otra cosa es que hay una cantidad ahí que vamos a necesitar que se le llama, eh, el libro no le llama así, pero este es el nombre de la ecuación. Pero el Serway no lo tiene así, se llama la ecuación de Mayer. La ecuación de Mayer lo que dice es que la diferencia de las capacidades caloríficas, Cp menos Cv, siempre es igual a R. O sea, siempre que yo haga Cp menos Cv, independientemente del gas, no importa si es monoatómico o diatómico, voy a obtener la constante R, la constante universal de los gases. ¿Ok? Entonces, y bueno, esta fórmula funciona para n igual 1. ¿Ok? O sea, un mol. Pero realmente, pues está escrita para n moles. O sea que esto también puede quedar escrito así, Cp menos Cv es igual a nr. En el caso de que n sea 2, por ejemplo, que n sean 2 moles, ¿verdad? Se tiene que cumplir
que esta diferencia, ¿verdad? Cuando yo la haga, me tiene que dar el producto de n por r. Pero, pues, en su forma más sencilla es Cp menos Cv es igual a R. Eso se llama la ecuación de Mayer. Y, pues, es válida para cualquier gas ideal, ¿verdad? Cualquier gas que sea ideal, independientemente de si es monoatómico o si es diatómico o poliatómico. Y la otra ecuación se llama el exponente adiabático. El exponente adiabático. El exponente adiabático usa la letra griega gamma para referirse a él. ¿Ok? Denme un momentito. Usan la letra griega gamma. Y esa gamma está definida como el cociente de Cp entre Cv. ¿Ok? Entonces, vean que aquí yo puedo calcular los gamas de los gases de los que estábamos hablando anteriormente. Por ejemplo, el gamma monoatómico de un gas monoatómico, ¿qué sería? Sería el Cp entre el Cv. En un gas monoatómico dijimos que el Cp es 5 medios de R. Y el Cv es 3 medios de R. Entonces cancelo los medios y las R's y me queda que el gamma de un gas monoatómico es 5 tercios. Luego está el gamma de un gas diatómico. De un gas diatómico es 7 medios R entre 5 medios R. Cancelo los medios y las R's y me queda que el gamma de un gas diatómico es 7 quintos. Y igual para un poliatómico, que casi nunca sale, ¿verdad? En el caso de un gas poliatómico sería entonces una aproximación es Cu entre Cp, que sería 4R entre 3R. Cancelo los R's y me queda 4 tercios. Y ahí tengo los gamma de los 3 tipos de gases del capítulo. Entonces, estas ecuaciones algunas veces funcionan como un sistema de ecuaciones. O sea, yo tengo que imaginármelo así. Cp menos Cv es igual a R y gamma es igual a Cp entre Cv. Porque podría ser que de aquí saquemos información, ¿verdad? De un problema en particular. Entonces, estos gamma los vamos a necesitar. Algunas veces en el libro los dan, o sea, le dicen el valor de gamma o en una pregunta. Le dicen, considere que el gas su gamma es tanto. Pero otras veces nada más le dicen que es un gas monoatómico o solamente le dicen que es diatómico. Entonces, es para que ya uno utilice alguno de estos valores, ¿verdad? Que como les digo, los más que se usan son el monoatómico y el diatómico. A eso le llaman el exponente adiabático. O también le dicen la razón de capacidades caloríficas, porque vean que está definido siempre como Cp sobre Cv. ¿Ok? Hay gente que lo confunde, ¿verdad? Yo he visto gente calculándolo así, Cv entre Cp, porque se les hizo un enredo, ¿verdad? Pero cuidado, el Cp está en el numerador. Bueno, ok, vamos a ver ahora, volver al proceso adiabático, que lo habíamos dejado, digamos, a mitad de camino en el capítulo anterior. Pues vamos a volverlo a retomar, porque el libro lo tiene como repartido en los 2 capítulos, ¿verdad?
Entonces ahora ellos vuelven en este capítulo vuelven a retomar el proceso adiabático. Pero recordemos, ¿qué era el proceso adiabático? ¿Qué era un proceso adiabático? Proceso adiabático es donde no hay transferencia de calor, ¿verdad? Entonces ahí decíamos que Q es igual a 0. Y entonces dijimos la semana pasada que un proceso adiabático, el cambio de la energía interna, es igual a W. ¿Ok? Pues vean que ahora nos había quedado pendiente cómo calcular el trabajo adiabático. Este W es el trabajo en un proceso adiabático. Pero ya vimos que el cambio de la energía interna es N CV por delta T. Entonces vean que ya estoy respondiendo, digamos que la pregunta que teníamos por ahí, lo que nos faltaba, ¿verdad? ¿Cómo calcular el trabajo adiabático en un proceso adiabático? Pues el trabajo adiabático es igual al cambio de energía interna. Y en gases y en teoría cinética, el cambio de energía interna es NCV delta T. Entonces vean que por aquí puedo calcular el trabajo en un proceso adiabático. ¿Okay? Hay otra forma de calcularlo. La otra forma para calcularlo es utilizando esta ecuación que el libro no se la da, o sea, se la da como un problema de resolver, creo, si no lo quitaron. Denme un momentito para ver. Ya les digo. Sí, otra forma de calcular el trabajo adiabático es de esta manera. Yo puedo utilizar esta fórmula. Trabajo es la integral de P de V, que es como calculamos trabajo, ¿verdad? Y utilizando esa integral, puedo obtener esta ecuación. 1 entre gamma menos 1 multiplicado por P final, V final menos P inicial, V inicial. Esa es otra fórmula para calcular trabajo adiabático. Resulta que en procesos, bueno, tenemos dos posibilidades entonces para calcular trabajo adiabático. N, número de moles, ¿verdad? CV, que es en este caso la capacidad calorífica a volumen constante. Aquí la usamos según el caso, ¿verdad? Si es monoatómico, pues es 3 medios de R. Si es diatómico, 5 medios de R, ¿verdad? Y el delta T es el cambio de temperatura. Pero por esta otra vía es 1 entre gamma menos 1. Gamma es el exponente adiabático, ¿verdad? P final, V final, menos P inicial, V inicial. O sea, aquí hay un paréntesis, ¿verdad? Ahora, ¿qué se hizo el menos? Es la pregunta que tal vez ustedes se harán. El menos yo lo metí, o sea, lo metí a la hora de hacer la integral. Y entonces me queda metido ya ahí, o sea, esto estaba como 1 menos gamma. ¿De acuerdo? Y cuando yo introduzco el menos, pues queda gamma menos 1. ¿Ok? Entonces, estas son las dos posibilidades que tengo para calcular trabajo adiabático. O sea, cuando yo sé que se trata de un proceso adiabático. Ahora, ¿qué pasa con los procesos adiabáticos en un gas ideal? Bueno, resulta que en un diagrama PV, el proceso isotérmico es así. Y el proceso adiabático, para distinguirlo, es un poco más empinado. O sea, tiene mayor pendiente. Pues esta es la pendiente del isotérmico y esta es la pendiente del adiabático. ¿Cuál pendiente es mayor? La del adiabático, ¿verdad? Entonces vean que eso es algo importante saberlo. La pendiente de los procesos adiabáticos es mayor que la pendiente de los procesos isotérmicos. ¿Ok? Entonces, eso porque algunas veces
en los diagramas le dan los dos, ¿verdad? Le dan el adiabático y le dan el isotérmico. Entonces, una forma de distinguir cuál es cuál, como ambas son curvas decrecientes, ¿verdad? Una forma de distinguirlo es la curva que tiene mayor pendiente, es el adiabático, ¿verdad? Ahora, hay unas ecuaciones para procesos adiabáticos que le dan ahí en este capítulo de teoría cinética. Para procesos adiabáticos son válidas estas ecuaciones. P por V a la gamma inicial es igual a P final por V final a la gamma. Por eso es que al gamma se le llama el exponente adiabático, porque en las ecuaciones de teoría cinética muchas veces aparece como un exponente, ¿verdad? Y la otra ecuación es esta, T inicial por V inicial a la gamma menos 1 es T final por V final a la gamma menos 1. Esas son las dos ecuaciones que se usan cuando el proceso es adiabático. Entonces vean el gamma, ¿verdad? Si yo lo veo esto en términos de una función, vean que lo que yo voy a tener es algo así. P es igual a una constante entre un V a la gamma, ¿cierto? Ese gamma es un exponente, por eso esta función tiene mayor pendiente, ¿verdad? Porque vean que no es como la ley de Boyle. La ley de Boyle es P por V es igual a una constante. ¿Cuánto vale el exponente del V en ley de Boyle? ¿Cuánto vale? 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero en el proceso adiabático es P por V a la gamma igual K. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? Entre un proceso isotérmico y un proceso adiabático. ¿De acuerdo? Entonces vean que el gamma del proceso isotérmico, ¿cuánto vale? 1. Y el gamma del proceso adiabático, en general, ¿qué podemos decir? Es mayor que 1. Y eso explica por qué el proceso adiabático tiene una pendiente mayor que la del proceso isotérmico. ¿Okay? Profe, disculpe, en ese caso la gamma solo eleva el volumen, Correcto. no toda la ecuación. Sí, correcto, solamente eleva el volumen. Y eso es algo importante, lo que usted acaba de decir, porque me encuentro con estas cosas. Le ponen paréntesis en ambos lados, así, y sacan el gamma y lo hacen un exponente de la P y de la U. Y en este caso no tiene sentido porque se cancelaría, ¿verdad? Pero no se percatan de eso, ¿verdad? El gamma solo es exponente de las U's. Así como el gamma menos 1 solo es exponente de la U en esta ecuación. ¿Ok? O sea que las P quedan sin gamma, quedan sin elevar, y las T quedan sin elevar. Entonces, pues a la hora de manipular eso, pues tener cuidado a la hora de despejar, ¿verdad? Porque pues puede pasar que se equivoque uno, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo quiero despejar volumen, por ejemplo, ¿verdad? Volumen inicial, tendría que quedarme algo así, volumen inicial a la gamma es igual a presión final, volumen final a la gamma entre P inicial, ¿verdad? Entonces, para yo despejar el gamma de ahí, pues, ¿qué tengo que hacer? Elevar a la ¿qué? A la 1 sobre gamma, ¿verdad? Y eso lo tengo que hacer en ambos lados, en 1 sobre gamma, ¿verdad? Entonces, aquí el gamma se cancela, me queda el V inicial lineal, ¿verdad? Y aquí me quedaría V final lineal, y aquí me queda ¿qué? Me queda raíz de PF entre PI y el índice sería gamma. O sea, ¿cómo se le diría eso? Raíz gamésima será de P final entre P inicial. ¿Okay? O bien, no raíz, sino elevado a la 1 sobre gamma, ¿verdad? Nada más. Entonces, cuidado a la hora de despejar, ¿verdad? De manipular bien el álgebra para quitar el exponente de uno de los dos lados de la ecuación, ¿verdad? Entonces, cuando nos digan proceso adiabático, tenemos que pensar en varias cosas. Vamos a repasarlas. ¿Cuáles son lo que hay que recordar? Proceso adiabático, el Q es 0, o sea, no hay transferencia de calor, ni desde el sistema
hacia afuera ni de los alrededores hacia el sistema. ¿Ok? Y entonces el cambio de la energía interna es igual al trabajo adiabático en ese proceso. Ese trabajo adiabático se puede calcular de dos formas. NSV delta T con el CV correspondiente, si es un gas mono o diatómico. Y la otra posibilidad, que el libro lo deja como un ejercicio para hacer, es decir, es un problema que está en los problemas recomendados. Otra forma de calcular el trabajo diabático es 1 entre gamma menos 1. Todo eso multiplicado por P final, V final, menos P inicial, V inicial. ¿Ok? ¿Y cuáles ecuaciones se usan en el proceso adiabático? Estas dos. P inicial, V inicial a la gamma es igual a P final, V final a la gamma. O T inicial, V inicial a la gamma menos 1 es T final, V final a la gamma menos 1. Entonces, estas ecuacioncitas son, digamos, las básicas. Esas 5 son las ecuaciones básicas, ¿verdad? Con las que uno, ¿cómo se dice? Estudia un proceso adiabático. Entonces, siempre hay que recordarse de esas 5 cositas, ¿verdad? El Q es 0, el trabajo se calcula por estas dos vías, ¿verdad? Y para calcular presión y volumen o temperatura uso estas dos ecuaciones. ¿Está bien? El proceso adiabático tiene más información, o sea, tiene más ecuaciones. Y hay un montón de detalles que el libro no dice, porque esto es, digamos, lo más relevante. Pero tiene más información, ¿verdad? Pero digamos que esto es lo necesario para los problemas del capítulo, ¿verdad? De hecho, esta ecuación ni la dan, ¿verdad? La dan como un ejercicio, como un problema para que usted demuestre que usando esta fórmula puede llegar aquí, ¿verdad? Lo que habría que hacer es, donde está el P, meter el P de allá arriba, ¿verdad? De aquella fórmula. Y entonces, de ahí hace uno la integral y llega ahí. Pero en preguntas de la plataforma no lo van a poner a hacer una integral, ¿de acuerdo? Lo que quieren es que usted use la ecuación como tal, ¿verdad? Entonces, si le dan un gamma en un proceso adiabático o le dicen que se trata de un gas monoatómico, etcétera, entonces es para que usted use el gamma correspondiente al gas monoatómico, ¿verdad? Que ya anteriormente habíamos visto los 3 casos, ¿verdad? De gamma. Bueno, ¿alguna pregunta de esto, Holmes? Todavía, por supuesto, no hemos hecho un problema, ¿verdad? Hay que hacer un problema para aplicar esto. ¿Alguna duda? Está bien. Bueno, entonces pasemos. Voy a pasar, para acabar el capítulo de teoría cinética, voy a pasar a ver el último tema, que son las distribuciones de rapideces. Ya con eso ya nos podríamos hacer un problema. Distribución de rapideces moleculares. Es una E. Bueno, en esa época, en teoría cinética, otro resultado sólido, ¿verdad? Que apareció, que terminó, digamos, de darle el cuerpo a la termodinámica, ¿verdad? Como una teoría, ¿cómo se dice?, completa, fue esto, que se llama la distribución de rapideces moleculares. En esa época, la gente que estudiaba los gases se dieron cuenta que las velocidades de las moléculas no eran las mismas
es decir, dependían de la temperatura. Eso ya ellos lo sabían, porque el teorema de equipartición se los había ya, digamos, explicado. Lo que no entendían era cómo era posible que un gas, un mismo gas, ¿verdad? Por ejemplo, nitrógeno, para diferentes temperaturas tuviera diferentes velocidades, ¿verdad? Es decir, eso no lo entendían, no podían poner en acuerdo lo que veían experimentalmente con lo que tenían en la teoría. Entonces apareció esto que se llama la distribución de velocidades moleculares, o también le dicen la distribución Maxwell-Boltzmann. Boltzmann es el mismo de la constante de Boltzmann, ¿verdad? Obviamente. Y este otro señor, Maxwell, luego lo van a estudiar en Física General 3, si tienen que llevar ese curso, porque él trabajó mucho en la parte de electromagnetismo también. Entonces, las ecuaciones, él fue el que presentó las ecuaciones de Maxwell, que llevan el nombre de él, ¿verdad? Pero también trabajó mucho en teoría cinética. O sea, esta gente en esa época hicieron avanzar diferentes ramas de la física, ¿verdad? Entonces, esa distribución de Maxwell-Boltzmann lo que explica es cómo un gas, un mismo gas, puede tener diferentes velocidades moleculares, o sea, sus moléculas tienen diferentes rapideces dependiendo de la temperatura. Y entonces a ellos lo que se les ocurrió por separado, porque no trabajaron juntos, ¿verdad? Ambos presentaron la función de distribución por separado. O sea, ninguno de ellos conocía el trabajo del otro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que presentaron fue esta ecuación. N sub V, esta V es de rapidez, es igual a 4pi n. N es el número de moléculas. M0, que es la masa individual o la masa de una molécula. 2pi kbt abajo, elevado a la 3 medios, multiplicado por b cuadrado e a la menos m0 b cuadrado dividido entre 2 kbt. Okay. Esa función se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann. Okay. Y la distribución precisamente es n de v, ¿verdad? N sub v. Es decir, ellos lo que están haciendo es una campana, ¿verdad? En donde grafican n sub v, ¿verdad? Que tiene unidades de segundos sobre metro, contra v, que tiene unidades de metros por segundo. Entonces, estrictamente, matemáticamente, no es una función. ¿Ok? Es una distribución. Entonces, en matemática, los matemáticos puros distinguen entre funciones y distribuciones. De hecho, hay una teoría en matemática que se llama la teoría de distribuciones. Okay, entonces, una de las características de las distribuciones es que cuando se normalizan, la integral sobre esta campana que voy a hacer aquí, esa integral es 1, vale 1. ¿Sí? Esa es una de las características de una distribución. La otra es que el producto de las unidades de ambos ejes es igual a 1. Vean que si yo multiplico las unidades del eje Y con las unidades del eje X, se cancelan y lo que me da es 1. Eso es una característica de una distribución. Okay, entonces, las distribuciones tienen esa característica. Cuando yo hago la integral de menos infinito a más infinito, ¿verdad? Que ya ustedes esas integrales las saben hacer, ¿verdad? Son impropias de la distribución por dv, eso me tiene que dar 1. Y por supuesto, esa teoría matemática en el siglo XIX, Maxwell y Boltzmann la conocían, ¿verdad? Entonces ellos lo que usaron fue, se imaginaron que las velocidades de las moléculas estaban en esa campana. ¿Okay? Entonces dijeron, no, ahí está todo, nada más que hay que distribuirlo. ¿Okay? Entonces, y sabían este detalle, ¿verdad? Que ya eso se conocía en el siglo XIX.
Ya se habían estudiado las distribuciones, ¿verdad? Lo que hicieron fue desarrollar la función que cumpliera con eso. Y entonces se encontraron con esta función. Bueno, se encontraron, no, llegaron a ella, a esa función, y cuando hacen la integral, les da 1. Entonces vean que es una función, esto es un 4pi, una constante, n es el número de moléculas, ¿verdad? En la distribución, y n0 es la masa de una molécula individual. Abajo está el 2pi kbt, ese kb es la constante de Boltzmann. Aquí está el b cuadrado, y aquí está una función exponencial, e a la todo eso que está ahí arriba. El exponente es menos n0, b cuadrado, dividido entre 2 kbt. Vean que es una función, pues no es súper compleja, pero sí tiene su, no deja de, no es inmediata, ¿verdad? Es decir, si a mí me dicen que integre esto de menos infinito a infinito, ¿verdad? No es inmediato, ¿verdad? Hay que ver qué le hace uno ahí, ¿verdad? Para poder resolver el exponente, la e, ¿verdad? Que por ahí nos dieron algunas propiedades en cálculo 2, ¿verdad? Para hacer integrales impropias, ¿verdad? De menos infinito a infinito, ¿verdad? Habían algunas ahí, ¿verdad? Yo recuerdo e a la menos x al cuadrado, de menos infinito a infinito. Entonces había que hacer unos cambios de variables ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para poder resolver ese tipo de integrales, ¿verdad? Bueno, Maxwell y Boltzmann usaron eso, ¿verdad? Y entonces llegan a esa función. Bueno, esa es la historia de la distribución. Ahora, ¿para qué sirve? Porque esa es la pregunta que ustedes me imagino que se estarán haciendo, ¿verdad? Como ingenieros, ¿para qué sirve esto? Bueno, resulta que esa distribución me permite encontrar 3 velocidades. Y eso explicó por qué los gases tenían diferentes velocidades a una misma temperatura. ¿Ok? Entonces, usando esa distribución, integrándola, ¿verdad? Bueno, no solo integrándola, también se puede derivar, se llegó a estas ecuaciones. Se obtuvo la URMS, que era la que ya en esa época se conocía. ¿Se acuerdan que ahora la pusimos? 3RT entre M es igual a 3KBT entre M0. Esa fue la primera velocidad que se encontró, ¿verdad? Que si saco el 3, esto es raíz de 3 por raíz de KBT entre M0. O sea que esto es 1.73 por raíz de KBT entre M0. Esa ya se conocía, porque la habían obtenido del teorema de equipartición. Entonces Maxwell y Boltzmann la volvieron a encontrar, o sea, la volvieron a calcular. Y entonces, ¿eso qué hizo? Bueno, que enseguida le da validez al teorema de equipartición, porque en esa época el teorema de equipartición no todo el mundo se lo creía. O sea, en el siglo XIX la realidad de las moléculas era cuestionada. No es como hoy en día que desde la escuela primaria le dicen al niño que existen los átomos. Ya eso no lo cuestiona nadie. Existen, ¿de acuerdo? Pero en esa época el mundo microscópico todavía había gente que dudaba de que existiera. Y no había la tecnología como la hay hoy en día, ¿verdad? Así que en esa época había gente que cuestionaba esas cosas, ¿verdad? Científicos. Entonces, el teorema de equipartición fue cuestionado, es decir, fue puesto en duda, ¿verdad? Cuando llegaron a la velocidad de la raíz cuadrática media. Entonces, Maxwell y Boltzmann nuevamente con esta distribución encuentran otra vez la U. Y ahí enseguida el teorema de equipartición ya quedó completamente establecido, ¿verdad? Entonces, la siguiente velocidad que obtienen es la velocidad que ellos llamaron la velocidad promedio, V-prom. Y esa velocidad es 8, adentro es 8 kbt entre pi por m0. Entonces, si yo saco ese 8 y ese pi de la raíz, ¿verdad? Y hago esa operación, cabe 8 entre raíz de pi, raíz cuadrada de eso. Vean que eso a mí me da 1.6.
multiplicado por la raíz de KBT entre M0. Entonces vean aquí, 1.73, 1.6. Y la siguiente velocidad que obtuvieron fue la velocidad más probable, MP. Y esa velocidad más probable es raíz de 2 KBT entre M0. Y otra vez sacan la raíz de 2, ¿verdad? Bueno, aquí yo lo estoy haciendo para comparar, ¿verdad? Y vean que ahora raíz de 2 es 1.41 por raíz de KBT. Y ahí, perdón, y ahí resolvieron la pregunta que tenían acerca de por qué las velocidades diferían. Claro, aquí está la explicación. Hay una que es 1.73, otra que es 1.6 y otra que es 1.41. Y esas tres velocidades están en esa campana de distribución. Ya las vamos a poner. Pero en esa época ellos experimentalmente veían esto, ¿verdad? Es decir, había un parecido para un mismo gas. Sin embargo, cuando la temperatura, o sea, para una misma temperatura, la velocidad del gas era distinta. Y eso era una cosa que ellos experimentalmente no lo podían resolver. O sea, hicieron mediciones y se dieron cuenta que la velocidad no era la misma. Sin embargo, la temperatura a la que estaba sometida el gas, sí. Entonces, la pregunta que ellos se hacían es, ¿cómo para un mismo gas es posible que las moléculas tengan diferentes velocidades? ¿Verdad? Claro, la respuesta la dio la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿verdad? Profe, pero ¿se sabe por qué es que tiene esas diferentes velocidades? O sea, ya en las fórmulas se ve, pero físicamente, ¿por qué es que Sí, pasaba? sí, claro. Hay toda una detalles experimentales, ¿verdad? Por ejemplo, esto lo usan en el estudio de las capas de la atmósfera. Ustedes saben que la atmósfera, esa capa gruesa de aire que tenemos encima de nosotros, realmente se compone de capas, de otras capas, ¿verdad? Que tienen sus nombres. Bueno, resulta que en cada una de esas capas, la densidad del gas, la temperatura, es decir, un montón de factores, ¿verdad? Hacen que cada una de esas capas, el gas tenga, sus velocidades sean distintas, ¿verdad? Entonces, más bien una aplicación de la distribución es al caso al estudio de los, digamos, de esa capa de aire que tenemos encima de nosotros. Cómo van cambiando las características de ese aire conforme nos movemos a lo largo de esa capa, ¿verdad? Entonces, esto es un modelo matemático. O sea, ellos lo que hicieron fue una distribución. O sea, una distribución precisamente eso es lo que hace. Estudia un mismo fenómeno en diferentes condiciones. Entonces, desde un punto de vista matemático, ellos lo que hicieron fue un acomodo, ¿verdad? Un acomodo para tener una distribución que describiera el comportamiento de un gas. Ahora, la cosa es, ¿dónde lo aplico, ¿no? Entonces, es donde viene el caso, ¿verdad? Por ejemplo, en meteorología se usa mucho para estudiar, digamos, eso que les digo de la atmósfera, de las diferentes capas de aire de las que se compone la atmósfera, ¿verdad? Cómo van cambiando las características de esas capas de aire conforme ascendemos, ¿verdad? Pero al principio esto fue un modelo matemático que ellos montaron o adaptaron para tratar de ver lo que se veía en el laboratorio, ¿verdad? O sea, ellos sabían desde que vieron los experimentos de esa época, me refiero a Maxwell y Boltzmann, cuando a ellos les llegó la información de lo que se veía experimentalmente, yo supongo, me imagino que ellos dijeron, se les prendió la chispa y dijeron, aquí tiene que ser una distribución para tratar de evidenciar lo que se ve, o sea, las diferentes velocidades del gas. Entonces, enseguida se les ocurrió esto de la distribución, ¿verdad? Eh, Hay más detalles, ¿verdad? La teoría cinética es una teoría que la desarrollaron mucho hasta por ahí del siglo XX, perdón, hasta por ahí de 1920. Ya después de 1920 comenzó en picada, ¿verdad? Porque apareció la mecánica estadística, que es una teoría más elegante, matemáticamente hablando, ¿verdad? Y
se comió o se engulló, por decirlo de alguna manera, se tragó a la teoría cinética. Es decir, hoy en día la teoría cinética es como una partecita de la mecánica estadística, ¿verdad? Pero en esa época la teoría cinética explicó todos esos detalles experimentales que estaban en el aire, que no tenían ¿cómo se dice? Un fundamento, ¿verdad? La termodinámica surgió como una ciencia experimental, ¿verdad? Los ingenieros hacían máquinas de vapor y ponían mecanismos a trabajar, manipulaban bien esto, ¿verdad? Pero no había un fundamento de por qué funcionaban las máquinas, ¿no? Pues por eso fue que se interesaron en desarrollar la termodinámica. Y la teoría cinética vino ¿cómo se dice? A darle cuerpo, ¿verdad? A darle forma, coherencia a la termodinámica, ¿verdad? Y otra cosa es que la teoría cinética explicó un montón de cosas que no se entendían en química, ¿verdad? O sea, los químicos en el siglo XIX tenían mucho trabajo experimental, mucha evidencia experimental, pero igual habían cosas que no entendían. O sea, no entendían porque simplemente, es decir, reproducían el experimento muchas veces, pero obtenían lo mismo, pero no sabían por qué. Entonces la teoría cinética no solo se la aplicaron a los gases, se la aplicaron a todo lo que estaban estudiando en esa época, ¿verdad? En física y en química. Y entonces ese fue también el éxito, ¿verdad? Que muchas cosas que en química no se sabía por qué ocurrían, la teoría cinética lo explicó. Entonces, en esa distribución, que es una función así, una campana así, ¿verdad? Vean que no la toco con el eje, con el origen, ¿verdad? Porque en realidad son integrales, ¿cómo se llama? Integrales, me olvidé el nombre. Bueno, las que van de menos infinito a infinito, ¿verdad? Impropias. Okay, entonces, digamos, en el máximo, ahí arriba, esa es la velocidad más probable. Esa es la VMP. Luego la que sigue es la velocidad promedio. Un poquito más para abajo. Esta es la velocidad promedio. Esta es la más probable. Y la que sigue un poquito más para abajo es la velocidad RMS. Entonces, si ustedes recuerdan, la más probable es, ¿cuánto habíamos dicho que era? 1.41, ¿verdad? De la raíz de... Luego la más probable era 1.60 de la raíz de KBT entre n. Y la raíz, la rapidez cuadrática media es 1.73 de la raíz de, ¿verdad? Entonces vean que sí, que efectivamente la VRMS siempre va a ser mayor que la V promedio y siempre va a ser mayor que la V más probable. Entonces, en estas dos integraron. En la promedio y en la RMS integraron de menos infinito a infinito para encontrar esa rapidez, esta rapidez. Pero para la más probable, ¿qué hicieron? Vean que la más probable está en el máximo. En lugar de integrar la distribución, lo que hicieron fue que la derivaron y la igualaron a cero. Entonces, cuando usted agarra esa distribución y la deriva con respecto a v y la iguala a cero, primera derivada, ¿verdad? Criterio de la primera derivada, obtiene esta fórmula. ¿Ok? Entonces, para la promedio, ¿qué hicieron? Integraron la distribución y la multiplicaron por v, por dv. Y para esta otra, integraron la distribución y la multiplicaron por v cuadrado. Ya ahí son los detalles matemáticos, ¿verdad? De cómo hicieron cómo llevaron a cabo esas integraciones, ¿verdad? Para obtener estas velocidades. No he visto preguntas en la plataforma que hablen de eso. O sea, de detalles de cálculo. Me refiero a hacer integrales y eso.
O sea, las preguntas que hay son preguntas puntuales, donde le dicen la temperatura es tal, ¿verdad? El número de moléculas es tal, y entonces calcule, ¿verdad? Pero no hay nada así como que donde haya que hacer integrales o algo así, ni mucho menos esto, ¿verdad? Integrales impropias. Pero, pues, eso fue como lo hicieron, ¿verdad? Así fue como obtuvieron estas velocidades. Estas dos integrando de menos infinito a infinito, eh, bueno, de cero a infinito, porque esta campana sí la partieron de aquí de cero. En este caso sí la usaron de cero. Entonces, las integrales eran de cero a infinito. Bueno, esa es los resultados, ¿verdad? De la distribución de velocidades moleculares. Por lo general le dicen calcule la velocidad promedio, calcule la velocidad más probable, calcule la RMS, ¿verdad? Entonces hay que saber algunos detalles de las distribuciones. Uno interesante es este. Cuando la temperatura aumenta, la distribución tiende a disminuir su mínimo. O sea, por ejemplo, que esta sea a 300 Kelvin, esa campana. Y cuando está a 900, ustedes van a ver que la distribución más bien baja y se corre. Entonces esta sería 900. Si le dijeran 1200, la distribución, la campana se baja aún más y esta sería 1200. Entonces, conforme va aumentando la temperatura, el mínimo, el máximo en la distribución comienza a bajar y la curva comienza como a correrse. O sea, el máximo comienza a desplazarse. Okay, esa es una característica y eso sí lo pregunto. Hay preguntas en la plataforma de eso, de la parte conceptual. Entonces, léanse eso de las características que tiene la campana, la distribución como tal, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la temperatura aumenta? Este es el resultado más visible, ¿verdad? Entonces, hay veces le dan dos distribuciones y le ponen T1 y T2. Y entonces en las opciones le dicen, bueno, T1 es mayor que T2, T1 es igual a T2. Y es una simple pregunta de saber que cuando el máximo baja, o sea, disminuye, la temperatura está aumentando de una campana o de una distribución a la otra. Ahora, ¿qué es la N físicamente? Porque tal vez, creo que alguien ahí me hizo una pregunta, no sé si fue Esteban, alguien me hizo una pregunta, ¿qué es la N físicamente? La N es la porción que se integra, ¿verdad? La porción que se integra es la porción de moléculas en esa región que tienen esa velocidad. Recuerden que es una integral, ¿verdad? La integral es el área bajo una curva. Entonces es como el rectangulito, ¿verdad? Que está bajo esa velocidad V promedio, entre V y V más de V. ¿Okay? Igual para la RMS. Es una porción, un área que tiene un N, un número de moléculas, con la velocidad de 1.73 o un número de moléculas dado con la velocidad de 1.6. ¿Ok? Eso es básicamente lo que le da la distribución, ¿verdad? La distribución le da digamos, la cantidad o la cantidad de moléculas que están, digamos, en ese intervalo, con esa velocidad en particular. Entonces vean que en la misma distribución, para una sola distribución, las tres velocidades tienen la misma temperatura, solamente que son porciones de esa distribución las que tienen esas velocidades. ¿Ok? Quiere decir que en un mismo gas, por ejemplo, en la estratosfera o en esto de las capas de aire en la atmósfera, en un mismo gas, se ve eso, ¿verdad? Se ve que una porción está a cierta velocidad, otra está a otra velocidad, y entonces ahí fue donde le aplicaron la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿verdad? Para estudiar esa posibilidad donde tenemos un clúster o un cúmulo de moléculas, un mismo gas,
pero que en ese mismo gas hay regiones en donde las partículas tienen diferentes velocidades. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Este es un problema, este tipo es parecido a plataforma, ¿verdad? Preguntas de plataforma, para que vean más o menos qué preguntan. Esta yo la tomé de ahí. Dice, un gas está a 20 grados Celsius. ¿Sí? Y entonces dice, ¿a qué temperatura debe elevarse? ¿A qué temperatura debe elevarse para duplicar la rapidez cuadrática media de sus moléculas? ¿A qué temperatura tiene que elevarse para duplicar la rapidez media cuadrática de sus moléculas? Eso es lo que le está preguntando. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Vean que solo le están diciendo que está a 20 y que la rapidez media cuadrática tiene que duplicarse. Entonces yo hago esto, yo digo, ok, un medio, hago un medio para el gas a la temperatura original, es un medio de M0, ¿verdad? VRMS cuadrado es igual a un medio, a 3 medios, perdón, de KBT, ¿verdad? Esto es cuando está a temperatura de 20. Entonces, cuando está a temperatura T, esto es un medio de M0, 2 URMS al cuadrado. Cambio el URMS por 2. Y esto tiene que ser igual a 3 medios de KB. Y esta es la temperatura 1 y esta es la temperatura 2. Y la que te están pidiendo es la 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 1. Y lo que hago es que divido 2 entre 1. Y cuando divido 2 entre 1, pues al dividir esto entre esto, ¿qué me queda? Se cancela esto y me queda 4 VRMS cuadrado entre VRMS cuadrado es igual a T2 entre T1. Y ya de ahí lo puedo sacar, ¿verdad? Esto se cancela y me queda entonces que T2 tiene que ser igual a 4T1. Y ese 4 lo multiplico por ¿cuánto? Por 20, ¿verdad? Está bien. Pero cuidado, ese 20 hay que sumarle 273. Porque recuerden que las temperaturas en teoría cinética y gas ideal, todos en Kelvin, ¿verdad? Entonces aquí me da 172, pero en la plataforma le ponen la respuesta 899. O sea que hay que hacerlo, hay que primero sumarlo para pasarlo a Kelvin, para hacer la operación. Y luego hay que volverle a hacer la conversión porque la respuesta se la dan en Celsius. Pues hay veces le ponen así, por ejemplo, 1170, y esa pregunta tenía una opción así, 1177, algo así. Ok.
te ponía una opción así. Resulta que no es esa, porque por más que usted sume aquí, aunque le ponga el punto 15, jamás le va a dar más de 1172. ¿De acuerdo? Entonces esta opción no puede ser, pero a la gente se le olvida que le están diciendo páselo a Celsius. Entonces más de uno va y marca esta opción porque dice, es la más cercana, tiene que ser esa, y no. Resulta que es que se lo pasaron a Celsius. ¿Ok? Profe, perdón, una pregunta. Es que vieras que en la ecuación 1, el Sí. reflejo no Yo veo soy- bien arriba, no la veo muy bien ahí. Aquí es 3 medios, Ok, sí. cabe Y arriba está un medio de de, M0 ajá. y aquí Ok, es URMS cuadrado. gracias, profe. ¿Ok? Y dividí 2 entre 1. Sí, eso vi, gracias. ¿Ok? Y entonces, bueno, vamos a hacer otra. Por ejemplo, otro resultado que hay veces ponen en la plataforma es este, vean. Le dan presión, o sea, datos. Datos dados, datos y datos. Le dan presión del gas. ¿Ok? Eso es muy común. Y le dan la densidad del gas. O sea, esto es dado. Y le dicen que calcule el VRMS. Y claro, todo el mundo se quedó guindando. Porque dicen, ¿y cómo hago eso ahora? ¿Por qué? Porque el VRMS, el libro nos da esta fórmula. 3RT entre M, ¿qué era? Se me olvidó, entre M. O también le dan esto. 3 KBT entre M0. ¿Ok? Pero en esas preguntas le dan P y Rho. Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces es un resultado que obviamente no lo dan. ¿Verdad? Entonces el resultado es este. O sea, para hacerlo de esta manera, con presión y con densidad, yo cojo el teorema de equipartición, un medio de M0, VRMS cuadrado, y lo igualo a 3 medios de KBT, ¿verdad? Ese resultado sí es conocido. Y entonces vean que de aquí lo que hago es que cancelo los dos y escribo el KBT de este lado, el KBT, y paso el M0 para acá. Y esto me queda así, VRMS cuadrado. Y aquí me quedó un 3. O sea, lo reescribo. Y ahora del gas ideal, P por V es igual a N KBT. Vean que la N es masa total entre M0 por KBT. Y ese es el detalle que a más de uno se le va. O sea, esa N es masa total del gas, o sea, la masa digamos, del contenedor donde está el gas, entre la masa de una molécula. ¿Ok? Ese detalle ¿verdad? Y claro, y ahora lo que hacen es que escriben esto así. Cogen el volumen y lo ponen abajo. Masa total entre V, y aquí queda KBT entre M0. O sea, cogí el V y lo pasé a dividir. Y eso que está ahí en el paréntesis, ¿qué es eso? Densidad. P es igual a densidad y KBT entre M0, ¿qué es? VRMS cuadrado entre 3. Y de ahí despejo el V. El RMS es raíz cuadrada de 3P, 3 veces la presión entre la densidad. Y ese es el bendito resultado que tanto busca uno. Entonces, cuando si le ponen una pregunta en la plataforma, ¿sí?
que le dan presión y densidad y le piden calcular rapidez media cuadrática, de una vez aplique esto. Ahí está la fórmula. Lo que pasa es que en medio examen a nadie se le va a ocurrir esto, ¿verdad? Entonces, pues ya tienen el resultado, ¿verdad? Es otra forma de calcular la RMS conociendo la presión del gas y la densidad. Vamos a hacer otro. Este también es uno tomado de la plataforma. Dice, la temperatura de un gas ideal se incrementa de 120 grados Celsius a 290 grados Celsius. Dice, mientras el volumen y el número de moles permanece constantes. O sea que la N y el V son constantes. Y la pregunta que le hacen es, ¿por qué factor cambia la presión? ¿Y por qué factor cambia la velocidad de la raíz cuadrática media? ¿Por qué factor se refiere a el número, verdad? En el que se incrementa o se disminuye, ¿verdad? ¿Por qué factor cambia la presión? Cambia P. Y la otra pregunta es, ¿por qué factor cambia V? Cambia VRMS. Entonces la opción le ponían, qué sé yo, A, la parte A, 3 y 4. La parte B, tal y tal. Entonces uno lo que tenía que hacer era buscar los factores, ¿verdad? Entonces en el caso de la presión, ¿qué hace uno? Es un gas ideal, ¿verdad? Entonces lo que tienen que usar es esto. Si N y U es constante, yo puedo usar esto de una vez. P2 entre P1 es igual a T2 entre T1. ¿Verdad? Esto sale del gas ideal. Entonces P2 entre P1 simplemente es coja 290 y súmele 273. Y a 120 súmele 273. Entonces P2 entre P1 es, haga esa operación. Y a mí me da 1.43. Entonces P2 es igual a 1.43 P1. Y ahí está la primera pregunta, la primera respuesta que diga. El factor es 1.43. Y ahora, ¿cómo hacemos para la velocidad? Para la velocidad aplico equipartición. Entonces, teorema de equipartición, hago esto. 1/2 de m, B0, VRMS 1 al cuadrado es igual a 3/2 de, no, perdón, 2 es aquí. 2 es igual a 3/2 de KBT2 y lo divido de una vez porque es una razón. 1/2 de M0, VRMS 1 al cuadrado, eso es igual a ¿quién? A 3/2 de KBT1. ¿Ok? Y entonces esto se cancelan los 3/2 y me queda VRMS 2 entre VRMS 1 al cuadrado es igual a ¿quién? A T2 entre T1. Entonces aquí sería VRMS 2 entre VRMS 1
es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De T2, que serían 290 más 273. Y abajo serían 120 más 273. Y al hacer esa operación, a mí me dio esa raíz 1.20. Entonces URMS 2 es igual a 1.20 URMS 1. Y ahí están las respuestas. Lo que pasa es que, vean, la redacción de esa pregunta en la plataforma se la hacen de tal manera que de último le ponen la palabrita respectivamente. Y resulta que la mayoría no lo leyó. O sea, no lo vio. Y entonces, claro, adivinen que hay una opción, la A, por ejemplo, que le da los factores así. 1.20 y 1.43. Y hay otra opción, la C, que le da los factores 1.43 y 1.20. Y si uno no leyó el respectivamente, la respuesta correcta es, se lo preguntan en este orden. ¿En qué factores cambia la presión y la velocidad de la raíz cuadrática media, coma, respectivamente? La opción correcta es esta, la C, 1.43 y 1.20. Sin embargo, de uno cuando está haciendo el cálculo, ¿verdad? Se le olvida, ¿no? Se le va a ese detalle y resulta que marcó 1.20 y 1.43. ¿De acuerdo? Entonces, tengan cuidado con ese respectivamente, que no se vayan a confundir y ponen la opción en el orden incorrecto. Bueno, jóvenes, entonces voy a quedar aquí. La próxima clase, jueves, voy a retomar un poquito esto para ver lo del proceso adiabático, para hacer un problema de eso y ver cómo se aplica al caso de ciclos, porque lo que viene, lo que vamos a comenzar a ver el jueves es la segunda ley de la termodinámica y ahí vamos a utilizar los ciclos otra vez. Así que necesitamos volver a usar esto del proceso, de los procesos adiabáticos y cuando la capacidad calorífica es a presión constante o a volumen constante. Es decir, ahora en este capítulo que viene, que es el último de termo, se junta todo lo que hemos visto aquí. O sea, se junta el gas ideal del capítulo 18, se junta la primera ley del 19, se juntan los procesos adiabáticos del 21 para hacer un ciclo de un motor, ¿verdad? En el capítulo 22. Entonces, pues si no tienen ninguna pregunta, quedamos aquí. Pero yo tenía... bueno, no, ok. Ajá. No, ella, primero, es que lo mío no es del tema. No, yo me iba a decir que muchas gracias, todo bien, yo no. Bueno, ok, bueno, hasta No, luego. yo tenía una, pero damos del reclamo de la vez pasada, que si no sabe qué pasa con aquella pregunta 8, mía. Sí que no los he visto. ¿Ustedes, quién es usted, Esteban? Walter Walter, Mora. sí. Sí, tengo 3 o 4 reclamos y uno es suyo, uno es de Esteban Corrales, que está conectado, y no los he visto. Tengo que verlos, están ahí, pero es decir, no se me van a escapar porque los tengo anotados frente a mí. Así que en cuanto pueda los veo. ¿Cuántas preguntas son? ¿Una o dos? No, las mías eran 3. 3. Y Esteban, no sé. Esteban era una, ¿verdad? Sí, tengo que verlos, pero están ahí. Es decir, no se me van a escapar. La cosa era que usted ya me había aceptado 2 y solamente me dejaba aquella 8, la de la cuerda que estiraban. Sí, ¿ese quién me está hablando, Esteban? No, Walters. Ah, Walter, sí, que era la pregunta que yo no sabía, era una pregunta de una cuerda. Sí, de hecho. Sí. Sí, y fíjese que yo se la mandé al coordinador y tampoco me contestó. Si no, igual, es decir, si no, yo la voy a ver y si no, de por sí, usted está esa pregunta, yo lo tengo anotado como que se la voy a dar, porque yo cuando es así, que yo entro en duda, que ni yo mismo sé cómo se hace, yo de una vez puse la pregunta suya en la bitácora de cambio, cosa de que el asistente cuando vea eso, va a ver la pregunta 8 y enseguida la va a cambiar, aunque yo no le haya contestado a usted. Eso hago yo porque ya otros semestres dejo pasar la pregunta
Y lo mismo para Esteban, ¿verdad? Yo dejo pasar la pregunta porque no estoy seguro, entonces se me va y el estudiante al final me reclama. Profesor, tal pregunta de tal examen, entonces yo ahora lo que hago es que una vez la anoto y quedó ya en la lista de cambio de la bitácora. Cosa de que si la pregunta yo no se la contesto, o sea, no le resuelvo a usted, ¿verdad? No le digo un sí o un no, a final de semestre, igual el asistente le va a dar el punto, porque ya está en la bitácora. Ok, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no se preocupen, es decir, yo las anoto antes de que ustedes pierdan el punto. Está bien. Bueno, entonces, nos vemos el jueves, si Dios quiere. Bueno, Gracias, profe. profe, hasta luego. Bueno, ok, hasta luego.